Hay una fotografía tomada en Chicago en el verano de 1893. Una mujer con un vestido blanco está de pie frente a un edificio del tamaño de una catedral. Detrás de ella, una laguna refleja un horizonte que parece la antigua Roma, columnatas, cúpulas, fuentes que funcionan día y noche. El edificio detrás de ella se llama el Palacio de Bellas Artes. Tiene 600 pies de largo. Tomó 18 meses construirlo. En la fotografía parece que va a permanecer en pie durante 1000 años. Fue demolido 14 meses después de que se tomara esta fotografía. No fue destruido por un incendio, ni tomado por la guerra, ni condenado por fallas estructurales. Fue demolido sistemáticamente, a propósito, por las mismas personas que lo construyeron. Esto no fue un accidente ni una tragedia, fue el plan desde el principio. Y la pregunta que nadie hace cuando hablan de las grandes exposiciones universales del siglo XIX y principios del XX no es por qué se derribaron los edificios. La pregunta es para qué fueron realmente construidos esos edificios, porque no era para lo que te dijeron. Antes de 1851 no existía tal cosa como una exposición universal. El concepto fue ideado ese mismo año en Londres por un comité organizado bajo el mandato del príncipe Alberto, quien deseaba un espacio donde Gran Bretaña pudiera demostrar su supremacía industrial al resto del mundo. El Crystal Palace se construyó en Hyde Park en 6 meses. Ocupaba 19 acres. Albergaba exposiciones de 40 países. 6 millones de personas visitaron el lugar en 5 meses. Posteriormente fue desmantelado, trasladado a Sydenham y reducido a cenizas en 1936. El modelo se extendió de inmediato. París fue sede en 1855, 1867, 1878, 1889 y 1900. Filadelfia en 1876. Chicago en 1893. Buffalo en 1901. San Luis en 1904. San Francisco en 1915. Cada nación importante en proceso de industrialización organizó una. Cada ciudad anfitriona gastó dinero que no tenía para construir estructuras que no conservaría en terrenos que necesitaba controlar. Vale la pena detenerse en esa última frase. Terreno que necesitaba controlar. La exposición de Chicago de 1893 se celebró en un terreno de 600 acres en la ribera sur del lago, llamado Jackson Park. Antes de la feria, ese terreno era un pantano y matorral. Los barrios circundantes eran comunidades de inmigrantes de clase trabajadora, predominantemente polacos, alemanes e irlandeses. La ciudad no adquirió ese terreno mediante mecanismos normales de mercado. Fue despejado, consolidado y transferido a los organizadores de la feria mediante una combinación de procedimientos de expropiación, coordinación política y la silenciosa cooperación de la industria inmobiliaria de Chicago. Las personas desplazadas no recibieron una compensación al valor de mercado. Se les dio un proceso legal y se les ordenó marcharse. El hombre que dirigía la construcción era Daniel Burnham. Tenía 36 años, era uno de los arquitectos más ambiciosos de Estados Unidos y nunca había gestionado nada remotamente de este tamaño. Le dieron 18 meses y el mandato de construir una ciudad. No una exposición temporal, una ciudad. La llamó la Ciudad Blanca porque todos los edificios estaban pintados de blanco, unificados en una sola visión arquitectónica que Chicago, con su humo y desorden, nunca podría ser en realidad. Los edificios estaban hechos de un material llamado staff. Era una mezcla de yeso de París, cemento y fibra de yute que podía moldearse en cualquier forma y pintarse para parecer piedra. Era económico, rápido de producir y tenía una vida útil medida en años en lugar de décadas. Burnham y su equipo lo sabían. Los directores de la exposición lo sabían. La decisión de construir con staff en lugar de materiales permanentes no fue una concesión forzada por limitaciones de tiempo o presupuesto. Fue una elección deliberada. Los edificios estaban diseñados para desaparecer. 6 meses después de que la feria cerró, llegaron las cuadrillas de demolición. El Palacio de Manufacturas, el edificio más grande del mundo en ese momento, que cubría más de 30 acres de superficie, fue desmantelado pieza por pieza. El edificio de transporte fue demolido. El edificio de electricidad, el edificio de minas, el salón de horticultura, la enorme cuenca del patio de honor,
que había albergado la laguna reflectante visible en todas las fotografías de la feria, fue drenada y rellenada. En menos de un año casi no quedaba nada. El sitio fue despejado para un parque público que la ciudad siempre había planeado ubicar allí, en un terreno que se había destinado para ese propósito tras el desplazamiento de las comunidades que lo ocupaban anteriormente. Lo que la feria dejó atrás no fueron sus edificios. Lo que dejó atrás fue deuda, mitología y un mercado inmobiliario transformado. Chicago asumió aproximadamente 11 millones de dólares en obligaciones públicas para apoyar la exposición. En la moneda de 1893, esa cifra representa décadas de impuestos en toda una ciudad. El trabajador promedio en Chicago ese año ganaba entre 400 y 600 dólares anuales. La feria empleó a miles de esos trabajadores para construir edificios que siempre estuvieron destinados a ser demolidos. Los contratistas que recibieron los contratos de construcción eran los mismos hombres que formaban parte de la junta directiva de la exposición. Las firmas de arquitectura encargadas de los edificios principales eran las más influyentes del país, seleccionadas no mediante competencia abierta, sino a través de relaciones que Burnham había cultivado durante una década de vida profesional. La feria atrajo a 27 millones de visitantes en 6 meses. Los hoteles, restaurantes, líneas de ferrocarril y compañías de transporte que atendieron a esos visitantes generaron enormes ingresos privados. La cuestión de quién capturó esos ingresos y quién absorbió el costo público nunca fue central en la narrativa oficial. La narrativa oficial trataba sobre la civilización, el progreso, la unidad de las naciones, el triunfo de la industria estadounidense que surgía de los escombros de una ciudad que había ardido hasta los cimientos apenas 22 años antes. Hay una frase que aparece repetidamente en los relatos contemporáneos de la Ciudad Blanca de la Feria de 1893. Se refería a los edificios, a la blancura unificada de las fachadas de estuco, a la simetría planificada que las calles reales de Chicago nunca podrían ofrecer, pero también tenía un significado que los escritores contemporáneos reconocían directamente y que los relatos posteriores tienden a suavizar. El Midway y los principales pabellones de exhibición de la exposición estaban deliberadamente segregados. Los expositores afroamericanos fueron sistemáticamente excluidos de los edificios principales. Frederick Douglass, que tenía 75 años y había pasado medio siglo desmontando los argumentos utilizados para justificar esa exclusión, asistió a la feria en lo que se designó como el Día de la Gente de Color y pronunció un discurso que parte de la multitud reunida intentó acallar a gritos. La Ciudad Blanca era blanca en ambos sentidos de la palabra. La demolición borró los edificios. La mitología mantuvo todo lo demás intacto. El patrón se repitió en cada feria posterior con una consistencia que eventualmente deja de parecer coincidencia y empieza a parecer un método. La Exposición de París de 1889 construyó la Torre Eiffel como una estructura temporal. Contractualmente, debía ser demolida después de 20 años. Sobrevivió porque resultó útil como antena de transmisión de radio y porque suficientes parisinos le habían tomado cariño como para que su remoción se volviera políticamente insostenible. Esta es la excepción que la historia recuerda. La regla era la demolición. El Palacio del Trocadero, la Galería de las Máquinas, la gran mayoría de todo lo construido para 1889, desapareció en una década. La torre sobrevivió a pesar del plan, no gracias a él. La exposición de Buffalo de 1901 se construyó en 350 acres en Delaware Park. El sitio requirió despejar propiedades residenciales y desviar un arroyo. Se recuerda principalmente porque el presidente McKinley fue baleado allí el 6 de septiembre, 8 días antes de morir. No se recuerda por lo que sucedió con sus edificios. Fueron demolidos a los pocos meses de cerrar, y el terreno fue absorbido por el sistema de parques que los intereses inmobiliarios de Buffalo llevaban años presionando para expandir. La Feria de San Luis de 1904 se celebró en 1.200 acres de Forest Park, despejados de lo que había sido una mezcla de terrenos residenciales y agrícolas en el extremo occidental de la ciudad. La feria costó aproximadamente $50 millones. El estado de Missouri contribuyó con $1 millón. El gobierno federal aportó $5 millones.
La ciudad de San Luis y sus residentes absorbieron el resto mediante bonos y gravámenes que se pagaron durante las siguientes 2 décadas. La construcción empleó a más de 10.000 trabajadores durante 2 años. Cuando la feria cerró en diciembre, la demolición empleó a varios miles más. El beneficio económico de toda esa mano de obra organizada fluyó casi en su totalidad hacia un grupo concentrado de desarrolladores inmobiliarios que habían adquirido parcelas circundantes antes de que se anunciara públicamente la ubicación de la feria. La Exposición Panamá Pacífico de San Francisco de 1915 se construyó sobre 300 acres de bahía rellenada en lo que hoy es el distrito de Marina. Ese terreno no existía antes de la feria. Se creó vertiendo escombros y restos del terremoto de 1906 en la bahía, convirtiendo el remanente físico del desastre en bienes raíces urbanizables. Cada edificio construido en ese sitio fue diseñado y contratado como temporal. Cada edificio fue demolido después de que la feria cerró, con una sola excepción. El Palacio de Bellas Artes se preservó gracias a una activa campaña ciudadana. Permanece en pie hasta hoy. Es la única estructura de esa feria que sobrevivió, y sobrevivió porque personas se organizaron específicamente para salvarla frente al resultado predeterminado. Todo lo demás procedió según lo planeado. Este es el argumento que nadie presenta como un solo caso. No fueron celebraciones del logro humano que resultaron ser temporales. Fueron temporales por diseño porque el objetivo nunca fueron los edificios. El objetivo era la transformación del terreno que los edificios hicieron políticamente posible. Considera cuidadosamente el mecanismo. Una ciudad quiere despejar una sección de terreno para su reurbanización o para un proyecto de obras públicas que aumentará el valor de las propiedades privadas adyacentes. Las comunidades que viven en ese terreno resisten el desplazamiento porque no tienen a dónde ir ni nada que ganar. Pero si ese mismo terreno puede presentarse como el sitio de un evento de importancia internacional, el desplazamiento se convierte en algo completamente distinto. Se convierte en una contribución cívica. La demolición de las estructuras existentes pasa a ser una preparación para la grandeza. La transformación del paisaje se convierte en un regalo para el futuro. Y luego, una vez que la feria termina, los edificios se derriban y la deuda se distribuye entre la base impositiva de la ciudad, el terreno queda exactamente donde ciertas partes interesadas lo necesitaban, despejado, mejorado con infraestructura financiada públicamente, reconfigurado en la imaginación colectiva como un lugar de importancia y posibilidades, en vez de un lugar donde la gente había vivido. Las personas que pagaron por esa transformación no fueron las que se beneficiaron de ella. Esto se mantuvo igual en Chicago en 1893, en Buffalo en 1901, en St. Louis en 1904, en San Francisco en 1915. En cada ciudad anfitriona importante de esta época, el valor de la tierra alrededor de los antiguos recintos feriales aumentó considerablemente en los años posteriores a la demolición, generando beneficios privados para los inversores que se habían posicionado antes del anuncio público. Las mejoras en la infraestructura pagadas con bonos públicos permanecieron. Las comunidades desplazadas para crear los sitios no regresaron a ellos. Lo que la era de las exposiciones universales produjo a lo largo de 50 años de práctica fue un modelo repetible, un mecanismo para utilizar el espectáculo como medio para lograr la transformación del suelo, algo que habría enfrentado resistencia directa si se hubiera intentado a través de los canales políticos ordinarios. Los edificios eran el espectáculo. La naturaleza temporal de los edificios no era el sacrificio, era la estrategia. Construir algo lo suficientemente magnífico como para justificar el desplazamiento de miles de personas. Invita al mundo a presenciar cómo se ve la magnificencia y luego derríbalo antes de que alguien pueda hacer demasiadas preguntas sobre lo que había allí antes. Burnham pasó de la feria de 1893 a desarrollar el Plan de Chicago en 1909, una visión integral para rehacer la ciudad siguiendo líneas estéticas que primero se probaron en la exposición. Fue financiado completamente por el Commercial Club de Chicago, una asociación de los mayores empresarios de la ciudad. Las mejoras que recomendaba estaban concentradas en áreas que servían a los miembros del Commercial Club. Los vecindarios sin representación en esa organización eran tratados principalmente como problemas que había que gestionar o espacios que debían ser despejados. Hay un edificio que aún permanece en pie en Chicago desde la exposición de 1893.
El Palacio de Bellas Artes original fue construido con materiales permanentes porque estaba destinado a albergar obras de arte que requerían condiciones ambientales estables y porque las instituciones culturales que lo respaldaban tenían suficiente influencia para exigir un estándar diferente al que recibió el resto de la feria. Ahora es el Museo de Ciencia e Industria. Se encuentra en la ribera sur del lago, rodeado por el parque público que la demolición de la feria hizo posible, en un terreno preparado para ese propósito mediante un proceso que la mitología de la Ciudad Blanca hizo muy difícil de cuestionar en ese momento y solo un poco menos difícil de cuestionar ahora. Todos los demás edificios de esa feria han desaparecido. El material de staff que les daba la apariencia de piedra eterna está esparcido en el suelo por todo el lado sur de Chicago. Los trabajadores que los construyeron se trasladaron a otros proyectos o regresaron a las fábricas. La deuda se pagó durante décadas a través de impuestos a la propiedad cobrados en los mismos vecindarios que habían sido despejados para crear el sitio. La mujer con el vestido blanco en la fotografía ha estado de pie frente a ese edificio durante 130 años. El edificio ha estado desaparecido durante 129 de esos años. La feria fue real. Los edificios fueron reales. La experiencia de 27 millones de visitantes fue real. Nada de eso está en disputa. La pregunta es cómo llamas a algo cuando la grandeza siempre fue temporal, la deuda siempre fue pública, el beneficio siempre fue privado y la tierra siempre fue el objetivo. Lo llamaron una feria mundial. El mundo vino. Los edificios fueron derribados en 6 meses, y lo que quedó fue exactamente para lo que había sido construido.